nombre? Eric Gámez García. ¿Tu nombre? Bernabé Gámez Castro. En el despiadado mundo de los cárteles, ni siquiera los jefes más temidos están a salvo de la traición y los ataques brutales. Vamos a contarles historias escalofriantes de bandas que acabaron con jefes de cárteles ante las cámaras. Escenas espantosas que pusieron al descubierto hasta dónde son capaces de llegar estos grupos. Desde la brutal ejecución de El Cholo hasta el pozolero, conocido como El Cocinero, que disolvía a sus víctimas en ácido de forma espantosa, pero que finalmente acabó corriendo la misma suerte. Hay algunas historias oscuras de poder y venganza. Asesinato de El Cholo. Carlos Enrique Sánchez, un poderoso líder de una banda, se convirtió en una víctima envuelta en plástico de las sangrientas guerras entre cárteles de México. Era conocido como El Cholo, un destacado gángster y presunto jefe del cártel de Nueva Plaza, una organización criminal con sede en Guadalajara, México. El Cholo fue considerado en su día la mano derecha de El Mencho. Se separó del cártel en 2017 tras ordenar presuntamente el asesinato de Marcos Hernández, un operador financiero del cártel que informó a El Mencho de los robos que supuestamente había cometido El Cholo. El Cholo formó su propia banda, el Cártel de Nueva Plaza, con el apoyo financiero del Cártel de Sinaloa, uno de los mayores enemigos del CJNG. En un vídeo viral, Carlos Enríquez El Cholo aparecía esposado y rodeado de hombres armados, haciendo una serie de confesiones. Reveló una reunión con el jefe de la policía de Ciudad de México, Omar García Harfuch, para solicitar apoyo contra su enemigo común, el CJNG. Admitió su responsabilidad en la creación de fosas comunes en varias regiones de Guadalajara. Para terminar, instó a sus seguidores a abandonarlo y centrarse en sus familias, advirtiéndoles de su sombrío destino. El 18 de marzo, el mismo día en que se difundió el vídeo, su cuerpo fue abandonado envuelto en plástico en un banco de un parque del centro de Tlaquepaque, con 2 cuchillos clavados y carteles que decían «El traidor, el Cholo». Estas prácticas no son nuevas para el CJNG, conocido por sus sangrientos asesinatos, los cuerpos desmembrados y los vídeos grabados de sus acciones. El cartel de Sinaloa no es diferente, ya que El Guacho se convirtió en víctima de su venganza. Asesinato de El Guacho. Israel Rincón Martínez, también conocido como El Guacho, un sicario que había intentado sin éxito matar a Iván Archibaldo Guzmán, fue asesinado en venganza. El cártel de Sinaloa lo torturó hasta la muerte. Ese asesinato también se discutió en el juicio contra el Chapo en Nueva York. Los fiscales también afirman que participaron en la muerte de Jesús Antonio Muñoz Parra, el padre a activar el lector de pantalla. Para activar el lector de pantalla, pulsa Ctrl plus Alt plus Z. Para obtener información sobre los atajos de teclado, pulsa Ctrl plus /. El Guacho vuelve a atacar de uno de los lugartenientes de Dámaso López Núñez, Mario Nungaray Bobadilla, quien presuntamente era sobrino de López Núñez, y un hombre llamado Giovanni Hurtado Vicente. Nacido en Ecuador, el Guacho se unió a las FARC a una edad temprana y ascendió en la jerarquía, adquiriendo un amplio conocimiento de las tácticas guerrilleras, el armamento y el tráfico de drogas. Cuando las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano en 2016, él rechazó el acuerdo, se separó y lideró su propio grupo, el Frente Oliver Sinisterra, que pronto se convirtió en una de las facciones disidentes más poderosas. Las operaciones de El Guacho se centraban en el tráfico de drogas, la extorsión y la violencia, y su grupo era responsable, según informes, del contrabando de toneladas de cocaína a través de la costa pacífica de Colombia, a menudo en colaboración con cárteles mexicanos. Uno de sus actos más atroces tuvo lugar en 2018, cuando su grupo secuestró y asesinó a 3 periodistas ecuatorianos del periódico El Comercio que investigaban la violencia en la frontera. Este brutal acto conmocionó tanto a Ecuador como a Colombia y dio lugar a un esfuerzo conjunto para localizarlo. La influencia de El Guacho en la región y su desprecio por la vida le valieron la reputación de uno de los líderes de cárteles más temidos y despiadados que operan en la zona fronteriza. El siguiente en nuestra lista es El Pollo, el líder del cártel CJNG que murió en circunstancias sospechosas. Muerte de El Pollo. El Cartel Jalisco. Nueva Generación es un grupo criminal transnacional que surgió del Cartel Milenio tras una serie de asesinatos, detenciones y fracturas internas. Es conocido por su uso agresivo de la violencia y sus campañas de relaciones públicas. A pesar de la captura de algunos de sus principales líderes, sigue siendo una de las principales amenazas criminales de México y parece decidido a seguir expandiéndose. Uno de sus enemigos más antiguos era los Caballeros Templarios, aunque este grupo se ha fragmentado ahora en varias organizaciones más pequeñas en la región de Tierra Caliente.
El cártel Jalisco Nueva Generación es conocido por canibalizar a algunas víctimas durante el entrenamiento de nuevos sicarios o miembros, así como por utilizar drones y granadas propulsadas por cohetes para atacar a personas. Jalisco Nueva Generación también es conocido por el tráfico de cocaína y metanfetamina. Almada, también conocido por su apodo, El Pollo, se ganó este sobrenombre por su aspecto físico, un cuello pequeño y una cabeza desproporcionadamente grande. Era uno de los pocos miembros de alto rango del infame cartel Jalisco Nueva Generación que murió inesperadamente en circunstancias sospechosas. Conocido por su profunda implicación en las operaciones del cártel, Almada desempeñó un papel importante en el tráfico de drogas, la expansión territorial y las brutales tácticas de represión del ZNG. La muerte de Almada es especialmente notable porque fue uno de los 3 líderes de alto rango del ZNG que corrieron una suerte similar en un breve periodo de tiempo. Este extraño patrón de muertes sospechosas ha alimentado las especulaciones. Algunos creen que podría deberse a una purga interna orquestada por el propio El Mencho, conocido por su estilo de gestión despiadado y por eliminar cualquier amenaza o deslealtad que perciba dentro de su organización. Otros sospechan que estas muertes podrían estar relacionadas con carteles rivales que buscan desestabilizar al CJNG, atacando a figuras clave de su liderazgo. El CJNG está actualmente liderado por Nemesio Oseguera Ramos, alias El Mencho. El gobierno de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $10 millones por información que conduzca a su detención, una de las recompensas más altas jamás ofrecidas. Mientras El Pollo se convirtió en víctima de El Mencho, el asesinato de Ramón Arellano Félix desencadenó una guerra entre 2 cárteles. Asesinato de Ramón Arellano Félix. Ramón Arellano Félix era uno de los líderes del cártel mexicano de Tijuana. Era hermano de Benjamín Arellano Félix, y su asesinato de Rayo López, miembro del cártel de Sinaloa, provocó el estallido de una guerra entre ambos cárteles. Arellano Félix fue asesinado por el cártel de Sinaloa en Mazatlán en 2002. Arellano Félix era amigo de Joaquín Guzmán Loera, conocido como El Chapo, y ambos traficaban con cocaína y marihuana hacia Estados Unidos. Sin embargo, enfureció a Guzmán cuando se negó a hacer negocios con él debido a la condición de Guzmán como socio del cártel de Guadalajara y a su falta de estatus como jefe. Guzmán traficaba con cocaína bajo las narices de los hermanos y también envió a Rayo López, que estaba borracho, para que lo representara en una fiesta en Tijuana, lo que llevó a Arellano Félix a disparar a López en la cabeza. Esto desencadenó una guerra entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa, y Arellano Félix sobrevivió por poco a un atentado en la Avenida Revolución. Los hermanos Arellano Félix libraron una guerra brutal contra el cártel de Sinaloa, en la que mataron a la familia de Elguero, lugarteniente de El Chapo. Mientras El Chapo estaba encerrado en prisión a finales de la década de 1990, los hermanos Arellano Félix se embarcaron en una ola de asesinatos contra funcionarios públicos como Ernesto Ibarra. El Chapo escapó de la cárcel en 2001 y se alió con Ismael Zambada García con el objetivo de matar a los hermanos Arellano Félix. El 10 de febrero de 2002, Arellano Félix y Alhambra se abrieron paso entre la multitud que asistía a un desfile con pistolas, con la intención de registrar a los asistentes y encontrar a Zambada García. Tirado, que tenía órdenes de quedarse atrás y cubrir la ruta de escape, distrajo a Ramón gritando su nombre. Cuando Ramón Arellano Félix y Alhambra se dieron la vuelta, 2 sicarios abrieron fuego contra ellos con pistolas, disparándoles varias veces. Ambos murieron en la acera y la multitud, presa del pánico, se dispersó. Nuestra lista continúa con El Marro, quien amenazó a sus enemigos a través de un mensaje de vídeo, pero no sabía que su fin estaba cerca. Asesinato de los socios de El Marro. Yepes, jefe del cártel de Santa Rosa de Lima, una banda con sede en Guanajuato, ha estado involucrado en una sangrienta lucha por el control criminal del Estado con el cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los grupos más poderosos y violentos del país. El Marro, uno de los capos más buscados de México, ha aparecido en videos llenos de improperios amenazando a sus enemigos, y en junio se difundió ampliamente en los medios de comunicación nacionales un vídeo en el que Yepes lamentaba con emoción la detención de su madre y su hermana. Inicialmente conocido por el robo de combustible en un estado atravesado por oleoductos y sede de una importante refinería de petróleo, el cártel de Santa Rosa de Lima se ha visto cada vez más envuelto en batallas con el CJNG, con sede en el vecino estado de Jalisco. Guanajuato, centro de la industria automovilística, fue en su día una de las regiones más seguras de México, pero la violencia de los últimos años ha elevado las cifras nacionales de homicidios a niveles récord. Tras la captura de El Marro en 2020,
sus socios se convirtieron en objetivos prioritarios, especialmente cuando el CJNG trató de consolidar su control sobre Guanajuato. La implacable persecución de los socios de El Marro por parte del CJNG puso de manifiesto su enfoque estratégico para desmantelar a la oposición. Sin el liderazgo de El Marro, el cártel de Santa Rosa de Lima luchó por mantener su bastión, y muchos de sus antiguos miembros huyeron, se escondieron o fueron víctimas de asesinatos selectivos. Entre los asesinados se encontraban importantes sicarios y lugartenientes que habían apoyado a El Marro durante su ascenso al poder. Esta ola de asesinatos puso de manifiesto la dura realidad de la guerra entre cárteles en México, donde las lealtades suelen determinar la vida o la muerte, y las consecuencias de la caída de un líder pueden extenderse a toda la red criminal, como ocurrió con El Toro. Ejecución de El Toro. El Toro, cuyo nombre real era José Antonio Gargallo, era una figura feroz y brutal dentro del panorama de los cárteles mexicanos. Conocido como El Toro por su agresividad implacable y su reputación desmesurada, Gargallo ocupaba una posición poderosa dentro del cártel del Golfo, que operaba en el centro de Veracruz. Gargallo, que tenía alrededor de 40 años en el momento de su muerte, tenía una reputación despiadada y un historial violento que le había valido tanto el respeto como el temor dentro del cártel y fuera de él. Su vida llegó a un final violento tras un importante enfrentamiento con el poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, una organización rival conocida por sus tácticas brutales y su amplia influencia. Durante este enfrentamiento, Gargallo recibió nada menos que 17 balazos, lo que da testimonio de la intensidad del tiroteo. Su muerte fue tan despiadada como la violencia que a menudo había infligido. Una de las balas le alcanzó entre los ojos a quemarropa, lo que supuso el toque final y personal en un caótico intercambio de disparos. Conocido por su rostro marcado por cicatrices y su presencia intimidante, solía patrullar las calles en una camioneta, acompañado de centinelas armados con rifles automáticos, dispuestos a protegerlo a cualquier precio. Estas patrullas eran tanto un símbolo de su poder como una advertencia a cualquier rival que se atreviera a desafiar su posición. El conflicto entre el cártel del Golfo y el CJNG en Veracruz había sido brutal durante mucho tiempo, con ambos bandos compitiendo por el control de las rutas del narcotráfico, las operaciones de robo de combustible y el territorio. La muerte de Gargallo no solo fue un golpe para el cártel del Golfo, sino también una clara declaración del CJNG. Al atacarlo de forma tan pública, el CJNG dejó claro que estaba decidido a eliminar a sus adversarios más destacados y a afirmar su dominio en Veracruz. El Toro luchó ferozmente contra sus rivales a lo largo de su vida, y su rostro mostraba las brutales cicatrices de interminables batallas. Otro líder del cártel, Francisco Rafael Arellano Félix, corrió una suerte similar, pero de una manera inusualmente dramática. Asesinato de Francisco Rafael Arellano Félix. Un pistolero disfrazado de payaso ha asesinado al hermano mayor del clan que dirige el otrora poderoso cártel de Tijuana, en México, lo que plantea la pregunta: ¿por qué alguien querría acabar con uno de los últimos miembros de un cártel en decadencia? Francisco Rafael Arellano. Félix asistía a una fiesta infantil en Los Cabos, Baja California Sur, el 18 de octubre, cuando un asesino no identificado entró y le disparó en la cabeza y el pecho. Francisco Arellano era el hermano mayor del clan Arellano Félix, la familia responsable de lo que en su día fue una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de México, el Cártel de Tijuana. Fue arrestado por primera vez en California en 1980 por vender cocaína a un agente encubierto de la Administración para el Control de Drogas, DEA, y, tras pagar la fianza, huyó a México. En 1993 fue arrestado de nuevo en México y condenado a 10 años de prisión. Poco después de cumplir su condena, fue extraditado a Estados Unidos en 2006, pero fue puesto en libertad anticipadamente tras cumplir 7 años de prisión por buen comportamiento. La ausencia de cargos actuales contra Arellano parece indicar que, en el momento de su muerte, ya no era una figura importante en el mundo de la droga en México ni en el cártel. El asesinato podría haber sido un ajuste de cuentas por la sangrienta disputa que se produjo con sus rivales durante el apogeo del cártel. Este dramático asesinato fue presuntamente ordenado por rivales, posiblemente vinculados al poderoso cartel de Sinaloa, que llevaba mucho tiempo tratando de dominar los territorios controlados por el cartel de Tijuana. El líder de los Zetas también fue víctima de la guerra entre cárteles. Asesinato de Arturo El Gallo Guzmán de Ena. Arturo El Gallo.
Guzmán de Ena, uno de los miembros fundadores de los Zetas, fue asesinado por el Cártel del Golfo tras disputas internas y luchas de poder dentro de la organización. La formación de los Zetas por Guzmán de Sena y sus asociados trajo consigo un nivel de disciplina despiadada, experiencia táctica y violencia de grado militar nunca antes visto en el panorama del crimen organizado en México. Su papel fue fundamental para afianzar el dominio del Cártel del Golfo, y los Zetas se convirtieron tanto en el brazo armado del cártel como en un factor importante en su rápida expansión. Sin embargo, a medida que los Zetas ganaban más poder, las ambiciones de Guzmán de Sena crecieron y surgieron tensiones dentro de la estructura del cártel. Los Zetas comenzaron a afirmar su influencia de forma independiente, queriendo más control y una mayor parte de los beneficios del tráfico de drogas y otras actividades delictivas. El 21 de noviembre de 2002, Guzmán de Sena fue emboscado y asesinado por operativos del Cártel del Golfo en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, lo que marcó un dramático final para su reinado. El asesinato fue estratégico. Su objetivo era frenar el creciente poder de los Zetas y reafirmar el control sobre el grupo que se suponía que debía servir como brazo armado del Cártel del Golfo, y no como una fuerza independiente. El asesinato de Guzmán de Sena envió un mensaje contundente, señalando que el Cártel del Golfo no toleraría la deslealtad ni la competencia dentro de sus propias filas. El siguiente es El Pozolero, famoso por disolver a sus víctimas en ácido, quien finalmente tuvo un trágico final. Ejecución de El Pozolero. Santiago Meza López, conocido como El Pozolero, un guiso mexicano elaborado con maíz molido, pollo, cerdo y verduras, admitió haber disuelto al menos 300 cadáveres en ácido para un cártel de drogas de Tijuana. Confesó que ganaba $600 a la semana por sumergir cadáveres en una tina llena de ácido y hidróxido de sodio, mientras removía los cuerpos durante 8 horas hasta que todo, excepto los dientes, las uñas y algunos fragmentos óseos, se disolvía. Su asociación con el Cártel de Tijuana y la familia Arellano Félix acabó convirtiéndolo en un objetivo. A mediados de la década de 2000, el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, lanzó una guerra sin cuartel para hacerse con el control de las lucrativas rutas del narcotráfico en Baja California. Los operativos de Sinaloa buscaban eliminar a quienes seguían leales a la familia Arellano Félix, y Meza era un objetivo prioritario debido a su conocimiento de las operaciones internas del cártel y su papel fundamental en sus encubrimientos. A medida que la violencia se intensificaba entre los dos cárteles, Meza pasó a la clandestinidad, temiendo tanto a las fuerzas del orden como al cártel de Sinaloa, cuyos operativos perseguían sin piedad a los asociados del cártel de Tijuana. La intensa rivalidad no dejó margen de maniobra a Meza y, en 2009, fue finalmente capturado por operativos de Sinaloa. Si bien la historia de Santiago Meza López sigue siendo un capítulo oscuro en el mundo del crimen organizado, el destino de Juan Jesús Guerrero Chapa fue igualmente sombrío. Ejecución de El Pozolero. Santiago Meza López, conocido como El Pozolero, un guiso mexicano elaborado con maíz molido, pollo, cerdo y verduras, admitió haber disuelto al menos 300 cadáveres en ácido para un cártel de drogas de Tijuana. Confesó que ganaba $600 a la semana por sumergir cadáveres en una tina llena de ácido y hidróxido de sodio, mientras removía los cuerpos durante 8 horas hasta que todo, excepto los dientes, las uñas y algunos fragmentos óseos, se disolvía. Su asociación con el cártel de Tijuana y la familia Arellano Félix acabó convirtiéndolo en un objetivo. A mediados de la década de 2000, el cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Joaquín El Chapo Guzmán, lanzó una guerra sin cuartel para hacerse con el control de las lucrativas rutas del narcotráfico en Baja California. Los operativos de Sinaloa buscaban eliminar a quienes seguían leales a la familia Arellano Félix, y Meza era un objetivo prioritario debido a su conocimiento de las operaciones internas del cártel y su papel fundamental en sus encubrimientos. A medida que la violencia se intensificaba entre los dos cárteles, Meza pasó a la clandestinidad, temiendo tanto a las fuerzas del orden como al cártel de Sinaloa, cuyos operativos perseguían sin piedad a los asociados del cártel de Tijuana. La intensa rivalidad no dejó margen de maniobra a Meza, y, en 2009, fue finalmente capturado por operativos de Sinaloa. Si bien la historia de Santiago Meza López sigue siendo un capítulo oscuro en el mundo del crimen organizado, el destino de Juan Jesús Guerrero Chapa fue igualmente sombrío. Muerte de Alejo Garza Tamés.
Don Alejo Garza Tamés, más conocido como Don Alejo, era un ganadero mexicano de 77 años. Se convirtió en un símbolo de rebeldía y valentía cuando, en noviembre de 2010, plantó cara heroicamente a un cártel de la droga. Su valentía se ha convertido en legendaria y refleja la fuerza de carácter y la feroz independencia que definieron su vida. Don Alejo era propietario de un extenso rancho en Tamaulipas, una región cada vez más dominada por violentos cárteles. Un día, recibió un ultimátum de un cártel local: entregar su propiedad o afrontar las consecuencias. El cártel quería apoderarse de sus tierras, una táctica habitual para ampliar su control. Don Alejo se negó. En lugar de abandonar la casa y las tierras por las que había trabajado durante décadas, se preparó para la batalla. La noche antes de la toma prevista por el cártel, Don Alejo envió a sus trabajadores lejos, asegurando su seguridad. Luego, en un notable acto de desafío, fortificó su casa. Armado con su colección de rifles de caza, se posicionó estratégicamente dentro de la casa, estableciendo un perímetro defensivo para enfrentarse al cártel. Al amanecer, el cártel llegó con todas sus fuerzas, con la intención de intimidar o eliminar al anciano ranchero. Pero cuando irrumpieron en la propiedad, se encontraron con una lluvia de disparos. Don Alejo luchó solo contra ellos, resistiendo el ataque durante horas. Consiguió matar o herir a varios de los pistoleros. Su resistencia fue extraordinaria, encarnando el espíritu de un hombre que se negaba a ser intimidado por los criminales. Finalmente, Don Alejo fue superado por la superioridad numérica y el poderío armamentístico del cártel. Cuando llegaron las autoridades, encontraron los cadáveres de varios miembros del cártel esparcidos por la propiedad. En el interior, descubrieron a Don Alejo, sin vida, pero rodeado de los rifles que había utilizado para defender sus tierras. Murió protegiendo lo que era suyo, negándose a ceder ante el miedo. Mientras Garza Tamés se mantuvo firme frente a la intimidación del cártel, Manuel Torres Félix, también conocido como el Ondeado o el Loco, llevó la venganza a extremos tras sufrir una pérdida personal a manos de sus rivales. Asesinato de Manuel Torres Félix. Manuel Torres Félix, también conocido como el M1 o el Ondeado, era un narcotraficante mexicano y líder de alto rango del cártel de Sinaloa. Un acontecimiento crucial en abril de 2008 marcó un punto de inflexión en su vida. Su hijo, Anastasio Torres Acosta, fue asesinado en una emboscada orquestada por el cártel rival Beltrán Leiva. El ataque dejó muerto a Anastasio, mientras que la hija de Torres Félix, Alondra, de 4 años, y su cuñada, Sandra Rivas Heredia, resultaron heridas. Los pistoleros dejaron un escalofriante mensaje en el lugar de los hechos, firmado en nombre de Arturo Beltrán Leiva y sus aliados, los Zetas, en el que se burlaban de Torres Félix y señalaban el agravamiento del conflicto entre las facciones rivales. Según los informes, este suceso lo volvió loco. Devastado por la pérdida de su hijo, buscó una venganza brutal, capturando y torturando a los que consideraba responsables. Este acto de represalia alimentó una violenta guerra entre carteles en Sinaloa, marcando el inicio de un período de intenso derramamiento de sangre. Su comportamiento errático y sus métodos cada vez más violentos le valieron el apodo de El Ondeado, un reflejo de su aparente inestabilidad y de la fuerza letal que desató tras la muerte de su hijo. Como figura de alto rango dentro del cártel de Sinaloa, Torres Félix se convirtió en un ejecutor clave de Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán. Bajo su mando, se atribuyeron innumerables asesinatos a sus fuerzas, lo que consolidó su reputación como uno de los traficantes más peligrosos de Sinaloa. Su notoriedad no hizo más que crecer a medida que aumentaba el número de víctimas, y la que en su día fue una tragedia personal se convirtió en el catalizador de una guerra de cárteles más amplia. El reinado de Torres Félix llegó a su fin el 13 de octubre de 2012, en un violento tiroteo en Oso Viejo, Culiacán. Tras su muerte, su cuerpo fue fuertemente custodiado por el ejército para evitar cualquier intento de sus asociados de recuperarlo. Tras el enfrentamiento, las autoridades incautaron importantes alijos de armas y municiones, lo que puso de relieve el nivel de potencia de fuego con el que contaba Torres Félix. A continuación, tenemos a Nazario Moreno González, quien lideró 2 de los cárteles más violentos de México, sembrando el terror con sus tácticas brutales y sectarias hasta que fue asesinado en un tiroteo en 2014. Asesinato de Nazario Moreno González, alias El Chayo. Nazario Moreno González, conocido como El Chayo o El Más Loco, lideró 2 de los cárteles más violentos de México, la familia michoacana y los caballeros templarios. Mezcló el fanatismo religioso con la violencia brutal, creando un culto de seguidores. El Chayo predicaba los valores cristianos a su cártel y distribuía Biblias de su autoría que mezclaban la moralidad con justificaciones para la violencia. Se informó falsamente que había muerto en un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad en 2010,
Pero esta afirmación fue desmentida cuando, el 9 de marzo de 2014, funcionarios del gobierno confirmaron su muerte. El Chayo era un narcotraficante de alto perfil que tenía experiencia trabajando con el cartel del Milenio antes de liderar la familia michoacana. La familia michoacana de El Chayo también estaba involucrada en secuestros, extorsiones y chantajes. A pesar de presentarse como un protector, Moreno sembró el terror en Michoacán, exigiendo lealtad absoluta y castigando la desobediencia con la muerte. Bajo su liderazgo, la familia michoacana cometió asesinatos espantosos, a menudo dejando cuerpos mutilados en lugares públicos para intimidar a sus rivales y a las autoridades. Su brutalidad se extendió a civiles y funcionarios, incluido un joven oficial federal, Martín Mireles, que fue torturado y asesinado en represalia. A pesar de ser líder de la familia michoacana, se rumoreaba que el Chayo había comenzado a trabajar para un grupo escindido, los Caballeros Templarios, que contaba con Servando Gómez, alias La Tuta, entre sus principales líderes, tras su supuesta muerte en 2010. Mientras el Chayo gobernaba con una mezcla de fanatismo religioso y terror, otros, como Juan Jesús Guerrero Chapa, eran perseguidos por traición. El asesinato de Guerrero Chapa no fue solo el resultado de la violencia del cártel, sino una venganza meticulosamente planeada, lo que puso de relieve el largo alcance de estas organizaciones criminales. Marcos Arturo Beltrán Leiva corrió la misma suerte. Asesinato de Marcos Arturo Beltrán Leiva. Marcos Arturo Beltrán Leiva fue un narcotraficante mexicano que, junto con sus hermanos, fundó y dirigió el cártel Beltrán Leiva. Antes de fundar su propia organización, Beltrán Leiva fue durante mucho tiempo un miembro de alto rango del cártel de Sinaloa. El cartel Beltrán Leiva fue fundado y bautizado en honor a los hermanos Arturo, Alfredo, Alberto, Carlos y Héctor Beltrán Leiva, tras separarse del cartel de Sinaloa, liderado por Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. Su influencia había penetrado profundamente en la Fiscalía General de México mediante el soborno del exzar antidroga mexicano, Noé Ramírez Mandujano, y otros altos funcionarios. Ramírez Mandujano, que era el jefe de la SIEDO, la unidad de lucha contra el crimen organizado más importante del país, recibía $450,000 al mes a cambio de informarles sobre cómo, cuándo y dónde se llevarían a cabo cualquier acción u operación contra ellos. El 11 de diciembre de 2009, en Aguatepec, Morelos, una localidad limítrofe con Cuernavaca, Arturo Beltrán Leiva celebró una fiesta de Navidad en una casa situada en una de las urbanizaciones más lujosas de Cuernavaca. Contrató a artistas como Ramón Ayala y los Cadetes de Linares y a más de 20 prostitutas para entretener a sus invitados. Arturo Beltrán Leiva y 3 pistoleros murieron durante esa fiesta. El gobierno mexicano había incluido a Arturo Beltrán Leiva en su lista de los 24 narcotraficantes más buscados y había ofrecido una recompensa de $2.1 millones por su captura antes de su muerte. Nuestra lista termina con Heriberto Lascano, el líder más temido de los Zetas, que perdió la vida en un terrible tiroteo. Asesinato de Heriberto Lascano. Heriberto Lascano, también conocido como el Lasca o Z3, fue uno de los líderes más temidos y violentos de la historia del crimen organizado mexicano. Como líder del brutal cártel de los Zetas, Lascano transformó el grupo de una fuerza paramilitar en uno de los cárteles de la droga más poderosos y despiadados de México. Su reinado de terror dejó un legado de violencia, derramamiento de sangre y miedo que aún resuena en todo México. Lascano comenzó su carrera como miembro de las Fuerzas Especiales Aerotransportadas, una unidad de élite del ejército mexicano. Entrenado en tácticas de combate, contrainsurgencia y operaciones de inteligencia, fue reclutado a finales de la década de 1990 por el Cártel del Golfo como parte de los Zetas, un grupo paramilitar formado inicialmente para proteger los intereses del cártel. Junto con sus compañeros, Lascano utilizó su experiencia militar para librar una guerra contra los cárteles rivales, protegiendo las operaciones del Cártel del Golfo con una eficiencia despiadada. Sin embargo, las ambiciones de Lascano pronto superaron su papel de ejecutor. Bajo su liderazgo, los Zetas se separaron del Cartel del Golfo en 2010, convirtiéndose en una organización criminal independiente y muy peligrosa. A diferencia de los cárteles tradicionales, que se centraban principalmente en el tráfico de drogas, los Zetas diversificaron sus operaciones, involucrándose en secuestros, extorsión, tráfico de personas y robo de petróleo. Todo ello mientras seguían expandiendo su negocio de la droga. Lascano se ganó una reputación de brutalidad sin igual. Los Zetas se hicieron famosos por su horrible violencia, que incluía ejecuciones masivas, decapitaciones públicas y tortura de sus enemigos.
Lazcano infundía miedo a través de su salvajismo, con masacres como la de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, donde los migrantes que se negaron a trabajar para el cártel fueron ejecutados sistemáticamente. Este suceso conmocionó a la nación y consolidó la imagen de los Zetas como un grupo terrorista que prosperaba creando el caos. Lazcano se hizo famoso por utilizar un método de tortura conocido como la paleta, en el que las víctimas eran desnudadas y brutalmente golpeadas con una tabla. Un periodista también recuerda que, según se informa, Lazcano ató a un hombre a un árbol y lo golpeó hasta romperle las piernas, y luego lo dejó atado al árbol durante 2 o 3 días hasta que murió. Sin embargo, su violento reinado llegó a su fin el 7 de octubre de 2012. Lazcano murió en un tiroteo. Tras su muerte, su cuerpo fue robado de una funeraria por hombres armados, lo que avivó aún más el misterio que rodeaba su vida y su muerte. Entonces, ¿cuál de estos jefes de cártel tuvo el final más trágico en tu opinión? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si quieres ver más historias impactantes sobre la cárcel, haz clic en la tarjeta que aparece en tu pantalla para ver más vídeos interesantes. Permanece atento para más contenido escalofriante.